Hoy seguimos, hoy seguimos nuestro estudio de conociendo a Dios. Y hoy vamos a ver una parte bien interesante que es que Dios es personal. El comentario de Paul Washer dice que una de las verdades más importantes de la palabra es que Dios no es una fuerza impersonal que mueve el universo sin propósito. Tampoco es un poder caprichoso que fríamente manipula a su creación por un fin egoísta. Las escrituras enseñan nos enseñan que Dios es un ser personal, o sea, es decir, que posee una personalidad distinguible. Aquí estamos hablando de esa parte, no estamos hablando de nuestra relación personal, sino que Dios posee una personalidad distinguible. Él está consciente de su propia existencia. Posee tanto un intelecto como una voluntad y es capaz de entablar una relación personal, ahí sí, con el hombre. Por su personalidad es capaz de entablar una relación personal con cada uno de nosotros. Entonces, si Dios posee una personalidad distinguible, entonces quiere decir que se puede tener una relación con Él, que nosotros podemos tener una relación con Él. Entonces viene la pregunta, ¿hasta dónde puedo llegar a relacionarme con el creador del universo? ¿Hasta dónde puedo llegar a relacionarme con este Dios que nosotros estamos conociendo? Con este Dios que nos ha llamado, que nos ha permitido, que nos ha dejado conocerlo. ¿Hasta dónde puede llegar esa relación? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué es tu amado más que otro amado? Nosotros leemos en Cantares 5, versículo 10 al 16. ¿Recuerdan? Desde el principio vimos eh, este, este, este pasaje. ¿Cómo describirías tú a tu amado? ¿Cómo describiríamos nosotros, cada uno de nosotros, a nuestro Dios? Si alguien nos dijera, ¿y quién es tu Dios? O sea, ¿qué? Descríbeme a tu Dios. Nosotros, ¿qué diríamos? ¿Cómo describiríamos a este Dios que o conocemos o estamos conociendo? Yo quiero que vayamos a Cantares y recordemos este pasaje. Cantares 5, versículos 10 al 16. Dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre las basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. ¿Será que nosotros podemos describir con lujo de detalles cómo es nuestro amado? Esa sería una buena pregunta. O sea, ¿alguna vez nos hemos hecho esa pregunta? ¿Cómo describiríamos nosotros a Dios, a nuestro Dios? Porque no es cualquier Dios, recordemos, no es cualquier Dios, es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro amado. Y si es nuestro amado, ¿cómo lo describiríamos? ¿Cómo hablaríamos de Él? ¿Qué diríamos?
o usaríamos las mismas frases de cajón. No, Dios es todo para mí. Sí, pero ¿qué es tu amado, mano? ¿Qué es tu Dios? ¿Quién es? ¿Cómo lo describiríamos? ¿Quién es tu Dios? Dios es consciente de su propia existencia. Hay muchas religiones fuera del cristianismo cuyo concepto de Dios es o bien una fuerza impersonal, como el budismo, lo hemos oído pues, hablar, lo hemos oído mencionar. Este budismo se origina en las enseñanzas de Buda, ¿cierto? Recordamos yo creo que todos conocemos a Buda. Y eso empezó en el siglo VI antes de Cristo. Se caracteriza por creer en la reencarnación y por aspirar a alcanzar el paraíso a través de una vida de quietud, contemplación, austeridad y disciplina moral. O sea, todos conocemos el Buda, ¿cierto? O hemos oído hablar del Buda, pues, o sea, yo les confieso, con todas esas filosofías y todo lo que dicen de Buda, pues una de las cosas que yo oía era que el que le sobara la barriga, pues le va a traer suerte y le va a traer dinero y no sé qué. Pues les confieso que yo muchas veces sobé esa barriga de algún muñeco por ahí que me encontraba. O sea, cosas que la tradición y el mundo enseñan y nosotros muchas veces lo creemos. Otra, otra teoría es la teoría de los taoísmos o de los taoístas o el taoísmo. Ese taoísmo, ¿se acuerdan o reconocen ese símbolo del yin yang? Y ese es el taoísmo de origen chino y creer que existe una solidaridad absoluta entre el hombre y la naturaleza, puesto que ambos concuerdan perfectamente y tienen un sustrato común o una esencia que mora en todas las cosas. Eso es lo que profesa el taoísmo. Hay otra corriente que es el panteísmo. Ese panteísmo viene de la palabra pan, que quiere decir todo, y teos, que es Dios. Sostiene que la totalidad del universo es el único Dios, la totalidad del universo. Esta cosmovisión y doctrina filosófica afirma que el universo entero, la naturaleza y Dios son lo mismo. Y así, estos son apenas unos ejemplos, pero hay muchos movimientos y muchas filosofías. En contraste, el Dios de las Escrituras que nosotros estamos conociendo, que nosotros estamos estudiando, es una persona real que está consciente de su propia existencia, incomparable con todo lo que existe. Nuestro Dios, nuestro Señor, no tiene comparación, es incomparable. Ahora, ¿será que en nosotros hay conciencia de que tenemos un Dios único, que es real y que no es una fuerza ni una energía superior? ¿Será que nosotros tenemos esa conciencia de lo grande y lo maravilloso y lo único que es Dios, que no hay nada más? ¿O será que nosotros todavía estamos pensando y creyendo que Dios es algo que necesita un complemento? Sí, Dios, claro, y somos cristianos y estamos ahí, pero ¿para qué que el amuleto este sirve? ¿O para qué que la patica esta de conejo en el bolsillo sirve? ¿O para qué que, o sea, nosotros estamos convencidos de quién es nuestro Dios, grande y poderoso, Jehová de los ejércitos? ¿Estamos convencidos? ¿O todavía tenemos por ahí rezagos de ese Egipto de donde estábamos? Recordemos que el pueblo de Egipto eh, tenía cautivo
al pueblo de Dios, a los judíos. Eran esclavos allá y como eran esclavos estaban acostumbrados, pues estuvieron esclavos por 430 años. Y esos 430 años, y nosotros que llevamos unos añitos aquí, el mundo nos eclipsa, el mundo nos envuelve, el mundo nos llena con sus teorías y con sus religiones. Imagínense estas personas que estaban 430 años, entonces estaban acostumbrados a adorar gran cantidad de dioses impersonales, dioses inventados por el ser humano. Y recordemos que Moisés tendría la tarea de llevar un mensaje de un Dios que sí era real. Entonces, imagínense la misión tan difícil que tenía Moisés, porque recordemos cuántos dioses habían en Egipto. Pues casi que para todo tenían un Dios diferente. Entonces, eh, ese Dios que Moisés iba a llevarles a los judíos, lo podemos leer en Éxodo 3, versículos 13 al 14. Miremos qué dice. Pero Moisés insistió, cuando el contexto es el llamado que le estaba haciendo el Señor a Moisés, y le estaba dando la tarea de ir a hablar a su pueblo, a los judíos. Entonces dice, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy, yo soy el nombre del Señor. Nosotros comprendemos qué es ese yo soy. Yo soy es una declaración y una afirmación poderosa de que Dios reconoce su propia existencia. Él sabe que Él es y que es distinto a todo lo creado. Entonces, si nos preguntáramos, ¿y cómo se llama su Dios? ¿Qué responderíamos? Si nos preguntaran, ¿y tu amado cómo se llama? Como nos preguntaran, ¿y su novia cómo se llama? O su novio cómo se llama. ¿Nosotros qué responderíamos? ¿Qué diríamos? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su presentación? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo estamos presentando a nuestro Dios? A ver, la gente, a las personas que nosotros estamos invitando a conocer a este Dios, nosotros ya lo conocemos. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos enseñando? ¿A quién estamos mostrando a la gente? ¿O simplemente estamos diciéndole al mundo que vengan a pertenecer a una institución? ¿O simplemente le estamos diciendo al mundo que vengan a cumplir ciertos decretos, ciertas reglas, ciertos estatutos? Vengan, o simplemente vengan que aquí se pasa bueno. O sea, nosotros estamos presentando a nuestro Dios como Él es. ¿O cómo lo vamos a presentar si nosotros no lo conocemos? Podríamos preguntarnos también. No hay otro, no hay otro Dios. Las escrituras declaran de Dios su única existencia, separada de toda la creación. ¿Dónde podemos ver eso? Isaías 45, recuerden que nosotros, eh, pues en este estudio vamos a tocar muchas citas bíblicas, porque de eso se trata, ¿no? Porque son las escrituras las que nos van a enseñar quién es Dios, ¿cierto?
No son inventos de hombres, no son enseñanzas de hombres, no son experiencias sobrenaturales que alguien tuvo o sueños y me soñé que Dios era así, 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 así. No, tenemos que mirar qué es lo que dicen las escrituras, porque en esas son las que creemos, ¿no? Isaías 45:21 dice, declaren y presenten sus pruebas, deliberen juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Fuera de mí no hay otro Dios. Dios justo y salvador. No hay ningún otro fuera de mí. No hay. No hay ningún otro Dios fuera de nuestro Dios, de ese Dios que nos llamó, que nos sacó de ese mundo donde nosotros estábamos, de ese mundo de tinieblas, nos sacó para que lo conociéramos, para ver su luz admirable. Es el único, no hay otro Dios. Eso nosotros lo tenemos claro. ¿Está eso claro en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestro corazón? Que Dios es único y es mi Dios y es tu Dios y es nuestro Dios. Isaías 40:25 dice, ¿con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. Estas declaraciones comprueban que Dios es una persona distinta e independiente de todas las demás personas y cosas creadas. Dios es único y no hay otro. Dios es único. Miremos quién es nuestro Dios, ¿no? Porque recordemos que estamos conociendo a Dios. Entonces, para que nosotros vamos teniendo esa conciencia de quién es nuestro Dios. Pues ese es el propósito de este estudio, ¿no? Que no sea una clase más, que nosotros terminemos este estudio y diga, uy, mi amado es diferente, mi amado es único, mi amado es el mejor, el único que es mi Dios, quien es mi Señor, quien es mi amado. Ahora, Dios posee un intelecto. La palabra intelecto proviene del latín intellegere, que tiene la raíz inter, que es entre, y legere, que es escoger, y se refiere a la capacidad de razonar, percibir o entender. ¿Quién? Dios tiene esa capacidad, razonar, percibir o entender. De acuerdo con las escrituras, Dios posee un intelecto que va mucho más allá de la comprensión humana. Nada está más allá de su conocimiento o entendimiento. Nada. El intelecto de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender, de lo que nosotros podemos mirar. Miremos qué dice Romanos 11, versículos 33 al 36. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Ese es nuestro Dios. Miremos otras escrituras, otras citas bíblicas. Por ejemplo, miremos el Salmo 94:11, donde dice, el Señor conoce los pensamientos humanos y sabe que son absurdos. Solamente el Señor. Dice primera de Corintios 3:20, y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. O sea, vemos el mismo término en el Antiguo Testamento y ahora Pablo lo usa en la carta de los Corintios, la primera carta de los Corintios. Los pensamientos de los sabios. Acá podemos ver el intelecto o entendimiento del hombre en comparación con el de Dios. O sea, nada que ver. Isaías 55, 8 y 9, versículos 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Versículo 9,
mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Nos imaginamos eso? Estamos conociendo a nuestro Dios. Primera de Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? O sea, aquí miren la pregunta, no están preguntando dónde está cualquier hombre, no, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? ¿Se imaginan? Y nosotros que nos creemos los más chachos, ¿no? Los más sabios. Otra escritura dice, Primera de Corintios 1:25 dice, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. La locura más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. La debilidad con la fuerza, con el más fuerte. El conocimiento, esa es la comparación, ¿no? El conocimiento y entendimiento de Dios están mucho más allá de la comprensión de los seres humanos. Mucho más allá. Entonces, miremos. En comparación con la sabiduría del hombre, con la de Dios, con la de nuestro Señor, pues nada que hacer, ¿cierto? No se podrían comparar. Entonces, llegaría una pregunta. ¿Cómo entender las cosas infinitas de Dios? Entonces, para un ser con pensamientos tan limitados como el de nosotros, ¿cómo podemos entender las cosas infinitas de Dios? ¿Cómo va a ser eso? Entonces cualquiera diría, ah, no, pues listo, no, entonces hasta ahí llegamos porque pues que, no, pues si los sabios, como dice, su inteligencia es absurda, entonces imagínense la de nosotros. Entonces, ¿cómo poder entender esas cosas infinitas siendo nosotros tan finitos, digámoslo así? Entonces, por medio de su Hijo, por medio de su Hijo, miremos Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, que nos lo ha dado a conocer. ¿Quién? El Hijo. Entonces, ¿cómo vamos a poder conocer? ¿Cómo vamos a poder tener algún destello de esa hermosura de nuestro Señor si Él es extremadamente sabio y entendido y es infinitamente grande? ¿Cómo nosotros vamos a poder conocerlo? Pues humanamente es imposible, pero Juan nos dice que a través de su Hijo, del Hijo unigénito de Dios, que es Dios mismo, nos lo da a conocer. Es solo por medio del Hijo que vamos a poder conocer al Padre. Por eso Cristo usó señales y milagros para que nosotros comprendiéramos su mensaje. Usó figuras sencillas como las parábolas con actividades cotidianas del hombre, que nosotros la vimos en ese ciclo del estudio de las parábolas, ¿recuerdan? Actividades cotidianas del hombre para que nos fuera claro y contundente su mensaje, para que nosotros pudiéramos comprender con claridad esas buenas noticias. ¿Recordamos, cierto? Ok. Por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a poder entender esas cosas infinitas de Dios? Por medio del Espíritu Santo. Juan 16, versículos 13 al 15, dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Quién? ¿Quién nos va a guiar a toda la verdad? El Espíritu de Dios. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Dice el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Está hablando Jesús a los discípulos.
Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues recibir el Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nos dé a conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Pues el Hijo. Tenemos otra cita que es Primera de Corintios 2, versículos 11 al 12. Dice, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? ¿Quién? Solamente el Espíritu de Dios. Pero acabamos de leer que ese Espíritu de Dios nos va a dar a conocer la verdad. Dice el versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que entendamos, para que comprendamos, para que discernamos un poquito, para que dimensionemos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Espero que esté quedando claro, porque es bien importante que nosotros comprendamos esto. Que para nosotros esté claro todo esto. La manera principal en que el Espíritu Santo enseña al pueblo de Dios es iluminando las verdades de las Escrituras, ¿cierto? Porque si no, simplemente nos estamos aprendiendo un libro o estamos estudiando un libro de historia, un libro de una historia de un pueblo llamado Israel. Y de ahí no va a pasar, simplemente es historia. Ahora, ¿cómo más podemos entender las cosas infinitas del Señor? Por medio de las escrituras, ¿no? Pues claro, por medio de las escrituras. Salmo 119, 98, versículo 98 al 100, dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Mire cómo empieza ese versículo. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. ¿Eso lo hacemos nosotros? No, pero es que yo no tengo tiempo. No, pero es que yo trabajo mucho. No, pero es que yo tengo que madrugar. No, es que yo tengo que trabajar. No, es que yo que. No, es que fue, que fue, que fue, que fue, que. ¿Cuántas disculpas tenemos? Dice el versículo 98. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. ¿Por qué tenemos más discernimiento que todos los otros? ¿Por qué? Porque meditamos en sus estatutos. Ahora, ¿meditamos en sus estatutos? Dice el versículo 100, tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. Entonces, tenemos al Hijo que nos da a conocer al Padre, ¿cierto? Tenemos al Espíritu Santo que nos guía en la verdad. Pero tenemos que ir a las Escrituras, pues son ellas las que nos hablan o nos dan testimonio del Hijo, quien a su vez nos da a conocer el Padre, ¿cierto? No es por acción de la gravedad o por inercia o por o por ósmosis que vamos a tener este conocimiento, ¿cierto? No es que nosotros nos acostemos en el sofá y nos pongamos la Biblia en la cara y entonces así es que vamos a conocer y a tener un contacto y a tener una revelación y a tener todo lo que el Señor quiere darnos. O sea, no es, tenemos que ir a las escrituras, tenemos que escudriñarlas, hay que estudiar con diligencia, hay que esculcar, hay que escarbar la Biblia, hay que mirarla, hay que leerla, hay que estudiarla. Juan 5, versículos 39 dice, que es un versículo que lo leemos mucho acá, ¿no? Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Nosotros queremos la vida eterna, nosotros queremos la salvación. Entonces hay que estudiar las escrituras porque son ellas las que nos hablan
de Cristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. ¿Y qué hace el Hijo de Dios? Nos enseña el Padre. ¿A través de quién? ¿Con ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Necesitamos nacer de nuevo, ¿cierto? Necesitamos nacer de nuevo. Dios nos da lo que quiere darnos, nos revela lo que quiera revelarnos y cuando Él quiera. No es cuando nosotros queramos, no es por nuestros esfuerzos o por nuestras obras, es solo y únicamente en su voluntad. Y recordemos, ¿cómo podemos, cómo el Señor, cuando ve nuestra actitud, empieza a revelarnos? O por el contrario, cuando no ve actitud en nosotros, por el contrario, empezamos a quedar como ciegos, a no tener entendimiento, a no poder ni siquiera oír. Cuando nos sentamos a estudiar la Biblia nos da sueño. Cuando alguien nos habla de la Biblia nos empezamos a dormir, empezamos a bostezar, empezamos a, ay, ya empezó este mal, no, este mal, siempre que habla me da como sueño, me duerme. Cuando empezamos, queremos estudiar, no pasamos de 2 versículos porque no somos capaces. Pero cuando tenemos esa actitud de verdaderamente conocer a Dios, el Señor empieza a darnos más. Y ahí es donde empiezan nuestro degustar las escrituras. Y ahí es donde nosotros empezamos a deleitarnos con estudiar las escrituras. Y ahí es donde nosotros nos saboreamos los versículos, nos deleitamos cuando el Señor nos muestra esos misterios ocultos que nadie nos ha revelado, porque no nos lo pueden revelar. A nosotros nos pueden decir, es más, nos aprendemos esos versículos, pero así, al derecho y al revés. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, y no lo aprendemos. Pero cuando llega esa revelación de Dios, nosotros nos degustamos. Y entonces ahí es donde nosotros nos podemos degustar, Juan 3:16. De tal manera me ha amado Dios que envió a su Hijo. Cuando ya entendemos eso, ahí es donde esa palabra es como miel a nuestro paladar. Y nos la degustamos y nos la saboreamos. Entonces no basta con asistir a la iglesia. Sí, hay que ir, claro. Y qué bueno que ahorita vamos otra vez. Maravilloso, porque eso hace mucha falta. Estos medios, listo, gracias al Señor que están y podemos seguir transmitiendo el mensaje. Pero estos medios nos distraen mucho y nosotros necesitamos concentrarnos para podernos eh, deleitar, para poder nosotros tener conciencia de qué es lo que nosotros estamos estudiando. Dios ha tratado, si miramos, Dios ha tratado por todos los medios de, eh, de que nosotros recibamos el mensaje de salvación, ¿cierto? Por todos los medios y en todos los tiempos. Dios ha tratado de que nosotros tengamos ese mensaje, poder conocer su reino para estar cerca de Él. Ahí sí, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Imagínate hasta dónde llega el amor de Dios, hasta dónde llega esa lucha del Señor por darnos a conocer su mensaje. El Deuteronomio 20, 29, 29 dice, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios. ¿Qué? Lo secreto. Pero lo revelado, ¿por quién? Pues por Él, por el mismo Dios. Eso revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. ¿Por qué a nuestros hijos? Porque nosotros somos los que le damos a conocer a nuestros hijos lo que el Señor nos está revelando, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Ahora, de acuerdo con todo esto, a la luz del infinito conocimiento de Dios,
cuál debería ser nuestra actitud. Entonces, ahora sí, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué hay conmigo? ¿O qué hay para mí? ¿Y yo ahora qué hago? Y esto, uy, sí, eso está interesante. ¿Y ahora qué? ¿Qué dice el Salmo 131, versículo 1 y 3? Dice, Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandezas desmedidas, ni proezas que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño siendo amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Israel, pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre. Lo que diríamos hoy en día, iglesia, pon tu esperanza en el Señor. Hermano, pon tu esperanza en el Señor. Amigo, pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre. El llamado es a ser como un niño, a ser como niños. Un niño no es arrogante. Un niño no busca lo suyo. Un niño no es altivo. Un niño no busca grandezas desmedidas. Un niño no busca proezas que excedan sus fuerzas. Somos llamados a ser como niños. Ser como niños, dijo el Señor. Dios posee una voluntad donde puede decidir sus acciones y el fin o el propósito de su creación. O sea, Él define qué hace o qué no hace con lo que es suyo. ¿Y qué es suyo? Toda su creación. Salmo 146, versículos 5 y 6. Dice, dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto hay en ellos, y que siempre mantienen la verdad. Entonces, Dios posee una voluntad. Y en este caso, ¿cuál voluntad? Dios en su voluntad creó el universo. Daniel 4, versículos 34 y 35 dice, pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, es la historia de Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. ¿Qué dice? Dios hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque tiene una voluntad. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Así Dios hace lo que quiere con su creación. Y su voluntad no puede ser limitada ni frustrada de alguna manera por el hombre. No, Él hace lo que quiere. Ni tú ni yo podemos limitar esa voluntad, ni frustrarla. No, Él hace lo que quiere. Isaías 14, versículo 27 dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Él lo determina y punto. Él lo decide y punto. ¿Y quién lo impedirá? ¿Y su mano extendida? ¿Quién la hará retroceder? ¿Quién? Nadie. Nadie. Ahora, aunque ninguna persona o fuerza que no sea la suya puede limitar su voluntad. Ninguna persona puede limitar la voluntad de Dios. Pero hay ciertas cosas que Dios no hará simplemente porque contradicen su carácter justo y santo. Contradicen su carácter justo y santo. Primera de Timoteo, Tito 1, capítulo 1, versículo 2, dice, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente,
ya había prometido antes de la creación. O sea que Dios no puede mentir, no puede mentir, va en contra de su naturaleza, no lo puede hacer. Segunda de Timoteo, versículos 13 del capítulo 2, dice, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. O sea que Dios no puede ser infiel, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque va en contra de su naturaleza. Santiago 1, versículo 13. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Dios puede probar a su pueblo, ¿cierto? Para su bien, pero él no incita a nadie, no tienta a nadie a pecar. Él no los tienta, ni nos incita, ni nada de eso. A caer en el pecado, no. El Señor no hace nada que vaya en contra de su naturaleza. No, o sea, un gato no puede amamantar patos, no puede, eso va en contra de la naturaleza. No, Dios es bueno. Y así muchas cosas que nosotros de pronto oímos en algún consejo o algún hermano que nos dice, el Señor anoche me habló en un sueño y me dice que haga esto, 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 esto. Si eso va en contra de lo que nosotros estudiamos, de lo que nosotros conocemos de nuestro Señor, entonces no es cierto. Si alguien viene y me dice, no, mira, es que ya yo anoche tuve un sueño y el Señor me hablaba en el sueño y me decía que usted le diga a su esposa, que usted le diga a su jefe, que usted le diga a sus hijos que esto no es así y mentiras. No es verdad, no es verdad, pero nosotros muchas veces nos comemos unos cuentazos con el pretexto de que Dios me dijo. Pues pongamos mucho cuidado con eso, pongamos mucha atención. Dios es muy bueno y lo que quiere Dios es lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Y Él no nos tienta a pecar, ni nos incita a pecar. Oremos. Padre bueno, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu mensaje. Gracias Señor porque tú nos permites acercarnos más a tu trono. Gracias, Señor, porque tú nos muestras el camino de cómo poder subir a tu monte santo y poder disfrutar de tu hermosura. Gracias, Padre. Qué privilegio, Señor. Qué bendición, Dios, derrama sobre nosotros. Gracias, mi Padre bueno. Gracias, mi Dios. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro pastor, nuestro más alto refugio. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Estamos agradecidos contigo, Señor. Venimos en acción de gracias. No sabemos cómo decirte, Dios, gracias, porque eso es una palabra tan sencilla, que pareciera tan simple, Dios. ¿Cómo poder expresarte esa gratitud desde bien adentro de nuestro ser? Agradecido, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias, Señor, por todos los hermanos que se han conectado. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias por hablar tan profundo a nuestro corazón y a nuestra mente. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el honor. A ti te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos este resto de noche en tus manos. En tus brazos nos abandonamos, Señor. Porque ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén.